Cromatografía. ¿Qué es? La cromatografía es un método físico que permite la separación, identificación y determinación de los componentes químicos en mezclas complejas. Su objetivo es separar los distintos componentes, la cual tiene aplicación en todas las ramas de la ciencia. Antecedentes. En 1848, Way y Thomson reconocieron el fenómeno de intercambio iónico en sólidos. En 1850, Runge, Schoenbein y Goeppels-Roeder estudiaron el análisis por capilaridad en papel. En 1876, Lemberg ilustró la reversibilidad y estequiometría del intercambio iónico en minerales como el silicato de aluminio. 1892, Reed, separación en columna en tubos de kaolín usados para la separación de cloruro férrico y sulfato cúprico. 1906, el botánico ruso Mikhail Svet formalizó el uso de la cromatografía en estudios científicos, aplicándola a la separación de los pigmentos naturales que se encuentran en las plantas. En 1930, Carrer, Kuhn y Strain uso de absorbentes como hidróxido de calcio activado, aluminio y magnesio. 1935, Holmes y Adams sintetizó resinas orgánicas para intercambio iónico. Términos usados en cromatografía. Análito. Es la mezcla que va a ser separada mediante la técnica cromatográfica elegida. Fase móvil. Mezcla de análito con un disolvente que desplaza los componentes a diferente velocidad. Fase estacionaria. Sustancias fijas sobre la que se mueve la fase móvil. Cromatograma. Resultado en que se aprecian los diferentes componentes de la mezcla separados. Tiempo de retención. Es el tiempo que demora un análito en pasar desde la columna o sistema por donde pase la fase móvil hacia el detector. Selectividad es la capacidad de diferenciar cada componente en la mezcla. ¿Cómo funciona? Un cromatógrafo funciona a base de separación de los compuestos en sus respectivas familias o clase individual, dependiendo de sus propiedades físicas y químicas. Las propiedades físicas se pueden medir sin cambiar la composición y identidad del compuesto. En cuanto a las químicas, se debe de suceder un cambio de la composición o identidad de las sustancias para poderla medir. A continuación, sucede que los componentes de la mezcla se separan paulatinamente dentro de una fase fluida móvil a través de una fase estacionaria sólida y líquida. Una vez resuelto lo anterior, las moléculas son separadas para la movilidad de cada soluto dependiente de su equilibrio entre la distribución de fase móvil y la estacionaria. Dicha separación puede realizarse a función de sus propiedades físicas y químicas. La cromatografía simple está formada por sus partes que son la pieza de madera, sujeción, papel, vaso, mancha de tinta y agua. Para comenzar la cromatografía, primero la tira de papel toca el agua, después esta sube por la tira de papel y al ir subiendo el agua se separa la tinta en sus diferentes componentes. Tipos de cromatografía. Cromatografía preventiva. Este método consiste en recoger la muestra con una jeringa o un tubo capilar para distribuirlo sobre la placa del cromatógrafo. Cromatografía de gases. A modo de detectar la ausencia o presencia de un compuesto químico, es necesario examinar la mezcla con la técnica de la cromatografía de gases. Esta consiste en la vaporización de una muestra, la cual transporta con ayuda de un flujo de gas a través de la columna de un cromatógrafo. Debido a sus particularidades, la cromatografía de gases es una de las técnicas más utilizadas para detectar la pureza del gas natural. Sin embargo, a diferencia de otros tipos de cromatografías, este método tiende a presentar limitaciones ante los cambios de temperatura o sustancias volátiles. Cromatografía líquida en alta resolución. Se utiliza en el ámbito de la química analítica y la bioquímica. En él se procede a separar los componentes mediante las interacciones químicas entre la sustancia y la columna del cromatógrafo. Durante el proceso de separación, el tubo se llena de partículas minúsculas bombeadas mediante un líquido de alta presión. Y si bien se considera uno de los métodos más completos, es también el más complicado de realizar, ya que se necesita un detector para lograr mejores resultados. Cromatografía de columna. Se utiliza para obtener compuestos químicos puros a nivel de microgramos y kilogramos, los cuales se distribuyen en columnas de vidrio de entre 50 centímetros a 1 metro de altura y cuyo diámetro varía entre los 5 y los 50 milímetros.
Para llevar a cabo dicho proceso, se prepara una solución en polvo para esparcirla con cuidado dentro de la columna. Para eso, se debe crear un depósito de elusión redondo o un embudo de separación con forma de tapón. Hay que tener cuidado de que no se generen burbujas de aire durante la cromatografía. El fluido empleado para la distribución de los componentes en las columnas puede variar entre líquido y gaseoso, y la fase estacionaria del producto se debe situar dentro de cada columna hasta lograr los mejores resultados. Cromatografía de fluidos supercríticos. Combina la técnica del gas y el líquido de alta resolución para proceder a la separación de todo tipo de mezclas químicas. Entre las características de este tipo de cromatografía se encuentra el uso de equipos similares a la cromatografía de líquidos de alta resolución, los cuales difieren debido a que usan un horno termostático para controlar la temperatura de la fase móvil con precisión. Asimismo, también se diferencia de la cromatografía de gases por el uso del aumento de la presión y la densidad de la mezcla. Por este motivo es considerado uno de los mejores métodos de separación de partículas que existen y que toma lo mejor de ambas técnicas mencionadas anteriormente. Cromatografía plana. La fase estacionaria se sitúa sobre una placa plana o papel. Cromatografía en papel. Consiste en un trozo de papel, fase estacionaria, a través del que la fase móvil se mueve separándose en componentes. El componente más soluble tiende a subir más por el papel. Un ejemplo es la separación de la clorofila utilizando un papel y alcohol como disolvente. Cromatografía en capa fina. Consiste en una capa uniforme de absorbente, por ejemplo, sílica gel, en fase estacionaria polar que se apoya sobre un recipiente que contiene la fase móvil. Aplicaciones. Las distintas técnicas cromatográficas tienen aplicaciones en muestras que contengan compuestos orgánicos. En lo medioambiental se utiliza para el análisis de sustancias contaminantes en el aire, pesticidas, análisis de la calidad del agua, análisis de isótopos radiactivos, así como para la contaminación ambiental. La cromatografía iónica puede analizar los nitritos y nitratos presentes en el agua potable. En la biología se utiliza para la separación de pigmentos vegetales como la clorofila, así como para análisis microbiológicos. En la industria alimentaria se utiliza para controles de sanidad sobre alimentos para detectar sustancias tóxicas, análisis de componentes en fragancias o saborizantes, análisis de triglicéridos e identificación de aminoácidos en muestras de proteína. Salud. Análisis de sangre y orina para detectar residuos inusuales como sangre, sales, glucosa o sustancias ilegales. Fármacos, análisis de sustancias tóxicas, análisis forense, determinación de alcohol en sangre, revisión de una escena del crimen. Los investigadores toman telas, fibras, tejidos u otros soportes y observan la separación por adherencia de las distintas sustancias derramadas sobre ellos, como pueden ser el semen o la sangre, incluso cuando a simple vista podrían pasar desapercibidas. En fábricas de adhesivos, pegamentos, pinturas para controlar que el producto determinado lleve las cantidades indicadas de solventes, humectantes, colorantes, gomas, resinas, etc. Ventajas y desventajas. Permite separar mezclas en cualquier estado, sólido, líquido o gaseoso. Permite el análisis de muestras muy pequeñas. Alta resolución. Permite el análisis de concentraciones muy bajas. Permite la separación de mezclas muy complejas. Es automatizable, lo cual permite abaratar su coste. Amplio espectro de aplicaciones. Rapidez. Se obtienen resultados más rápidos que con otras técnicas. Es un método sencillo para identificar componentes de mezclas. Y por otra parte, las desventajas de la cromatografía son la inversión en instrumentos cromatográficos especiales que pueden resultar muy costosos. En algunos casos también requieren una formación especializada.